La historia no comienza con explosiones ni catástrofes. Comienza con una invitación extraña. Un periodista recibe un encargo que no se parece a ningún otro: entrevistar a un hombre conocido solamente como Gog. No hay apellido, no hay biografía pública, no hay fotografías oficiales. Solo rumores. Un multimillonario invisible. Un personaje que mueve cantidades absurdas de dinero sin aparecer jamás en listas de poder. Desde el primer momento queda claro que no se trata de una entrevista común. Gog no quiere publicidad. No quiere fama. No quiere reconocimiento. Quiere dejar registro. Quiere que alguien escuche. Quiere que algo quede escrito antes de que ocurra lo inevitable. Cuando el periodista llega al lugar del encuentro, comprende que está entrando a un mundo aparte. Seguridad privada, controles estrictos, tecnología avanzada, sistemas de comunicación cifrados, laboratorios ocultos. Gog vive aislado del resto de la sociedad, pero conectado directamente con los centros neurálgicos del poder económico y científico. Gog no se presenta como un filántropo. Tampoco como un salvador. Se presenta como alguien que ha entendido algo que la mayoría ignora: el tiempo se está acabando. Por eso habla de una cuenta atrás. No es una bomba. No es una fecha exacta. Es un proceso histórico. Un deterioro acelerado que él cree irreversible si no se produce un cambio radical. Para Gog, la humanidad ha entrado en una fase crítica. La tecnología avanza a una velocidad que la conciencia humana no puede acompañar. El resultado es un desequilibrio peligroso. Por un lado, máquinas cada vez más poderosas. Por el otro, seres humanos cada vez más dependientes, distraídos, fragmentados interiormente. Gog sostiene que nunca hubo tanto conocimiento técnico, y nunca tan poca sabiduría. Por eso decide actuar. Utiliza su fortuna para financiar investigaciones que ningún gobierno se atrevería a aprobar públicamente. Proyectos científicos extremos. Experimentos sobre el cerebro humano. Estudios sobre percepción, memoria, conciencia y capacidades latentes. Gog quiere saber si el ser humano posee recursos ocultos que podrían activarse antes del colapso global. Pero pronto el periodista descubre que el proyecto de Gog no se limita a laboratorios. Gog también ha penetrado el mundo militar y político. Gracias a su dinero y contactos obtiene acceso a documentos clasificados. Descubre planes de armamento experimental, tecnologías de vigilancia masiva, sistemas de manipulación informativa. Comprende que el verdadero campo de batalla moderno no está en el territorio físico, sino en la mente colectiva. Gog revela algo inquietante: los gobiernos ya no buscan solo controlar territorios, sino percepciones. No buscan solo dominar países, sino conciencias. La información se filtra. La verdad se fragmenta. La realidad se administra. El periodista comienza a sentir incomodidad. Lo que al principio parecía una aventura intelectual empieza a tomar un tono oscuro. Gog no habla como un paranoico. Habla con datos. Con pruebas. Con informes internos. Con nombres. Pero hay algo aún más perturbador: Gog no parece disfrutar del poder que posee. No hay arrogancia. No hay soberbia. Hay urgencia. Una tensión constante. Como si cargara un peso invisible. A menudo mira el reloj. No un reloj físico, sino el tiempo histórico. Gog explica que la humanidad vive dentro de una ilusión peligrosa: cree que el progreso técnico equivale a evolución. Pero para él, ocurre lo contrario. Cuanto más sofisticadas son las máquinas, más infantil se vuelve la psicología colectiva. Más dependiente. Más pasiva. Pantallas reemplazan experiencias. Algoritmos reemplazan decisiones. Sistemas reemplazan responsabilidad personal. Y eso, según Gog, prepara el terreno para una nueva forma de esclavitud: silenciosa, cómoda, eficiente. Mientras tanto, el periodista empieza a entender que Gog no solo investiga el presente. También investiga el pasado. Gog está obsesionado con los orígenes del conocimiento humano. Reúne manuscritos antiguos, textos religiosos prohibidos, documentos históricos censurados. Busca patrones. Coincidencias. Similitudes entre culturas separadas por miles de kilómetros. Descubre relatos repetidos, seres que enseñan, conocimientos que aparecen de golpe, civilizaciones que parecen haber recibido información avanzada demasiado pronto. Para Gog, la historia oficial está incompleta. Editada. Simplificada. No afirma dogmas. Insinúa preguntas. ¿Y si la humanidad nunca estuvo sola?
¿Y si parte de nuestro conocimiento no surgió de manera natural? ¿Y si ciertas verdades fueron ocultadas deliberadamente? El periodista comienza a sentir vértigo. Ya no está investigando a un multimillonario excéntrico. Está entrando en una narrativa donde ciencia, política, religión y poder se entrelazan. Pero Gog vuelve siempre al mismo punto, el presente. Para él, el verdadero peligro no viene del pasado ni del futuro, sino del ahora. De una humanidad anestesiada por comodidad, entretenimiento y consumo. De sociedades que ya no se preguntan quiénes son, sino que pueden comprar. Aquí aparece una de las ideas más fuertes del libro: el colapso no será necesariamente explosivo. Será lento. Silencioso. Gradual. Una pérdida progresiva de libertad interior. Gog teme que el ser humano esté construyendo su propia prisión tecnológica. Un mundo donde todo está conectado, medido, vigilado y optimizado, pero donde el individuo pierde autonomía espiritual. Y entonces el periodista entiende algo crucial: la cuenta atrás no es un evento externo. Es un proceso interno de degradación colectiva. Gog no habla del fin del mundo. Habla del fin de una forma de humanidad. Y ese reloj ya está corriendo. Después de las primeras entrevistas, el periodista ya no puede mirar a Gog como un simple informante. Algo en su discurso resulta demasiado coherente, demasiado estructurado, demasiado inquietante. No habla desde la fantasía, sino desde una lógica fría, casi matemática. Si la humanidad continúa avanzando técnicamente sin evolucionar interiormente, el resultado inevitable será el colapso. Y por eso Gog intensifica sus proyectos. Comienza a mostrarle al periodista los experimentos más sensibles. Investigaciones sobre estados alterados de conciencia, experiencias cercanas a la muerte, percepción extrasensorial, memoria profunda, intuición avanzada. Gog quiere comprobar si el ser humano posee facultades latentes que podrían activarse como mecanismo de adaptación evolutiva. Según sus investigadores, existen indicios de que la conciencia no se reduce al cerebro físico. Que hay fenómenos que no encajan en los modelos materialistas clásicos. Gog no lo afirma como dogma, pero lo explora con obsesión. Porque si la conciencia es más amplia de lo que creemos, entonces el potencial humano también lo es. Sin embargo, los resultados no son alentadores. Aunque algunos sujetos muestran capacidades excepcionales, la mayoría fracasa. El miedo, la ansiedad, la dependencia emocional y la rigidez mental bloquean cualquier intento de expansión interior. Gog llega a una conclusión amarga: el problema no es la falta de potencial, es la resistencia psicológica al cambio. La humanidad, según él, no quiere despertar. Quiere seguridad. Quiere estabilidad. Quiere respuestas simples. Incluso si eso significa renunciar a su libertad interior. Aquí el tono de Gog se vuelve más sombrío. Empieza a hablar del autoengaño colectivo. De una civilización que prefiere vivir dentro de narrativas cómodas antes que enfrentar verdades incómodas. Religiones simplificadas, ideologías prefabricadas, discursos políticos vacíos, entretenimiento constante. Todo funciona como anestesia. El periodista comienza a darse cuenta de algo perturbador: Gog no está construyendo un proyecto para salvar a la humanidad. Está documentando su incapacidad para salvarse. Pero aún así no se detiene. Gog amplía su investigación hacia el control social. Le muestra informes sobre manipulación informativa, ingeniería social, experimentos de condicionamiento psicológico. Revela cómo se moldean opiniones colectivas, cómo se inducen miedos, cómo se fabrican enemigos, cómo se crean crisis artificiales para justificar medidas extremas. El periodista entiende que el poder moderno ya no necesita tanques. Necesita narrativas. ¿Quién controla el relato? Controla la percepción. ¿Y quién controla la percepción? Controla la realidad. Aquí aparece uno de los momentos más inquietantes del libro. Gog insinúa que la humanidad ya vive dentro de una simulación simbólica. No tecnológica, sino mental. Un mundo de representaciones, pantallas, discursos y símbolos que reemplazan la experiencia directa. La gente ya no vive la realidad. Consume versiones editadas de ella. Mientras tanto, Gog empieza a comportarse de manera extraña. Se vuelve más introspectivo. Más silencioso. Más distante. Habla menos de datos y más de intuiciones. El periodista siente que algo se está preparando. Y entonces ocurre el giro central. Gog confiesa que incluso él podría no ser completamente libre. Que su papel no es el de un individuo aislado, sino el de una pieza dentro de una dinámica mayor.
Sugiere que ciertos procesos históricos se repiten: auge, decadencia, crisis, reinicio. Para Gog, las civilizaciones no caen por accidente. Caen cuando su desarrollo material supera su madurez ética. Y cree que ese punto ya fue alcanzado. Aquí introduce la idea más inquietante: la cuenta atrás no es una amenaza externa. No es un castigo divino. Es un mecanismo natural de reajuste histórico. Cuando una civilización se vuelve insostenible, la realidad misma genera tensiones hasta forzar el cambio. Guerras. Crisis económicas. Colapsos sociales. Desastres ecológicos. No como castigos, sino como síntomas. El periodista empieza a sentir miedo. No por Gog, sino por la magnitud del escenario. Comprende que el libro no habla de conspiraciones aisladas, sino de una crisis civilizatoria profunda. Y entonces Gog hace su última revelación. Dice que el mayor error humano es buscar salvadores externos. Tecnologías milagro. Líderes carismáticos. Religiones redentoras. Para él, no habrá rescate externo. No habrá intervención que evite el proceso. La única salida posible es un cambio interno masivo. Un despertar colectivo de responsabilidad, conciencia y madurez psicológica. Pero Gog es brutalmente honesto, no cree que eso ocurra a tiempo. Por eso habla de empieza la cuenta atrás. No como amenaza, sino como advertencia final. Después de esta conversación, Gog desaparece. No hay despedida formal. No hay cierre. Simplemente deja de responder. Sus instalaciones quedan vacías. Sus proyectos se congelan. Sus rastros se diluyen. El periodista intenta reconstruir su paradero, pero no encuentra nada. Como si Gog nunca hubiera existido realmente. Y ahí llega el golpe final del libro. El periodista comprende que Gog no era el mensaje. El mensaje era el espejo. Gog no vino a salvar. Vino a mostrar. A exponer las contradicciones de la civilización moderna. A obligar al lector a mirarse a sí mismo. La verdadera cuenta atrás no está en un laboratorio secreto. Está en cada decisión cotidiana. En cada renuncia a pensar. En cada comodidad aceptada. En cada verdad evitada. El libro no termina con esperanza ingenua, pero tampoco con nihilismo. Termina con una pregunta abierta. ¿Estamos dispuestos a cambiar antes de que el sistema colapse por completo? Porque, según Gog, el reloj no se puede detener. Solo se puede decidir qué hacemos mientras avanza. Y el tiempo, ya está corriendo.